Si entraste aquí buscando el placebo, eres tú. Debes comprender la verdad que redefine la biología moderna. Tus genes no dictan tu salud y hoy vas a descubrir el secreto de Joe Dispenza que tu médico jamás te va a contar. Mírate. Caminas por el mundo creyendo que eres una consecuencia. Una herencia empaquetada en una doble hélice de ADN que te condena a repetir la diabetes de tu padre, la ansiedad de tu madre o la rigidez biológica de tus ancestros. Te han educado para ser un pasajero pasivo en el vagón de tu propia carne. Estás viviendo bajo un hechizo de determinismo biológico. Te sientas en la sala de espera de un hospital, entregando tu yo soberano a un diagnóstico que funciona exactamente como un pacto de vudú moderno. Un papel firmado que le dice a tu mente inconsciente cuándo debe enfermar, cómo debe deteriorarse y en qué momento exacto debe colapsar tu cuerpo. Pero escucha con atención el pulso de tu respiración en este instante. En el minuto 50 de esta masterclass, voy a revelarte el mapeo cerebral exacto de una mujer que disolvió un tumor fibroide incurable en menos de 24 horas, sin una sola gota de química externa. Solo utilizó la velocidad de un pensamiento coherente. Si te quedas hasta ese instante, comprenderás que la farmacia más avanzada del universo no está en los laboratorios de Suiza, sino suspendida en el espacio cuántico que habita entre tus propios átomos. El ego duele. Tu mente analiza. El cuerpo recuerda. Cuando el Dr. Joe Dispenza yacía boca abajo en una cama de hospital en abril de 1986, con 6 vértebras trituradas tras ser arrollado por un todoterreno a 90 kilómetros por hora, el dolor de su ego era absoluto. Los mejores cirujanos del sur de California le ofrecieron una única salida: clavar 2 barras de acero de 30 centímetros a cada lado de su columna vertebral. Le prometieron que volvería a caminar, pero bajo el costo de una vida de dolor crónico, discapacidad y anestesia mental. Su ego se resistía a la invalidez. Su mente analítica calculaba el fracaso de su consultorio quiropráctico. Su cuerpo temblaba ante el determinismo del diagnóstico médico. Dispenza tomó una decisión radical que la ciencia de su época catalogó como un suicidio clínico. Se negó a la operación. ¿Por qué? Porque comprendió que la inteligencia innata que creó su cuerpo a partir de 2 células especializadas, la misma conciencia invisible que hace latir su corazón cientos de miles de veces al día y coordina millones de reacciones químicas por segundo dentro de una sola célula, no se había marchado. Estaba allí, esperando una plantilla coherente. Durante 2 horas, 2 veces al día, Dispenza cerró los ojos y reconstruyó su columna vertebral mentalmente, vértebra por vértebra. Cada vez que su mente analítica se desviaba hacia el miedo de quedar paralítico, derribaba el pensamiento y volvía a empezar. 9 semanas y media después, se levantó de la cama por su propio pie, sin escayolas, sin metalúrgica quirúrgica en su espalda y sin dolor, curado por la pura ingeniería de la sugestionabilidad. ¿Por qué te cuento esto a ti, que quizás sufres de insomnio crónico, de un trastorno tiroideo o de una fatiga existencial que ningún fármaco logra mitigar? Porque tu yo soberano está secuestrado por una adicción química de la que no eres consciente. El espectador común no está enfermo de cuerpo, está adicto al pasado. Cada mañana te levantas por el mismo lado de la cama. Sigues la misma rutina higiénica en el baño. Conduces por la misma ruta hacia el mismo empleo, donde te encuentras con las mismas personas que alteran tu sistema nervioso del mismo modo. Pensamientos redundantes generan decisiones idénticas. Decisiones idénticas provocan conductas mecánicas. Conductas mecánicas repiten las mismas experiencias que inundan tus células con las mismas emociones de supervivencia de ayer. El ayer se ha convertido en tu mañana. Tu pasado es tu maldito futuro. Si en este instante sientes que una parte profunda de tu ser se rebela contra esta rutina celular, haz clic en el botón de suscribirte y deja abajo el comentario con la keyword de activación. El placebo eres tú. Al interactuar con esta frase en los comentarios, no solo estás alimentando un algoritmo de retención, estás declarando ante tu mente subconsciente que estás listo para reclamar el control de tu biología. Hazlo ahora, mientras tu mente analítica aún intenta comprender el giro cuántico de este video. Observa la herida biológica que cargas. Tu ego se resiste al cambio porque prefiere la seguridad de una enfermedad conocida antes que el vacío de una salud desconocida. ¿Te has identificado tanto con tu dolor, con tu diagnóstico de Hashimoto, con tu fibromialgia o con tu depresión, que si te quitáramos la enfermedad,
tu ego no sabría quién es. Usas tu dolor para justificar tu falta de evolución. Te autosugestionas en un bucle eterno donde dices, soy una persona ansiosa, soy pésimo para sanar, mi cuerpo es frágil. Cada vez que dices soy, estás sellando tu destino genético. Estás encadenando la energía del campo cuántico a la partícula densa de tu antigua personalidad. Imagina por un segundo que tu cuerpo es un país donde el 98% de los recursos económicos se destinan exclusivamente a la defensa militar contra un enemigo imaginario. Las carreteras se llenan de baches profundos. Las universidades sufren recortes brutales. Los hospitales públicos se desmoronan por falta de presupuesto. No hay comida en los campos porque la agricultura ha sido abandonada para fabricar municiones. Esto es exactamente lo que le haces a tus células cuando vives bajo el estrés psicológico. Tu sistema simpático cree que te persigue un león de la prehistoria, cuando en realidad solo estás recordando la discusión con tu pareja o el estado de tu cuenta bancaria. Con un mero pensamiento, activas la cascada de cortisol y adrenalina. Tus células se vuelven egoístas, cierran sus membranas, detienen la reparación celular, suspenden la producción de proteínas saludables y entran en modo de supervivencia extrema. Tu cuerpo se debilita en un efecto dominó epigenético. Envejeces, enfermas. Te desgastas como las marchas de un coche forzado a correr sin aceite. Mientras escuchas mi voz en este preciso instante, realiza una microtarea inmediata. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. Retén el aire en el centro de tu pecho y expande tu conciencia hacia el espacio vacío que rodea tu cuerpo en este momento. Siente la temperatura del aire rozando tu piel. Libera la tensión de tus hombros. Siente cómo tu corazón se sincroniza lentamente con la frecuencia armónica de esta masterclass. Has cruzado el umbral. Acabas de meter los pies en el río del cambio. Tu antiguo yo biológico está protestando en este segundo porque le he bajado el suministro de las hormonas del estrés a las que es adicto. Te sientes incómodo. Y esa incomodidad no es un error, es la muerte neurológica de tu antigua personalidad. Prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a desmantelar la farmacia de la mente y a descubrir cómo la ciencia clásica documentó casos de hombres que murieron en 24 horas por un simple diagnóstico erróneo, y cómo tú puedes usar esa misma fuerza oculta para reconstruir tu salud desde la raíz cuántica. Retrocedamos en el tiempo lineal hacia un hermoso día de abril de 1986, en el sur de California. Un joven de 23 años, con un consultorio quiropráctico recién abierto en La Joya, pedalea con la fuerza de un atleta entrenado en medio de un triatlón en Palm Springs. Su mente está fija en la línea de meta. Sus músculos procesan oxígeno a máxima capacidad. Su entorno es previsible y seguro. Pero el universo cuántico no opera bajo las leyes de la comodidad del ego. Al llegar a una curva peligrosa, un todoterreno Ford Bronco rojo, conduciendo a casi 90 km por hora, lo embiste brutalmente por detrás. Siente el impacto en tu propia piel, el metal golpeando la carne, el cuerpo saliendo catapultado por el aire, suspendido en un segundo eterno antes de golpear pesadamente el asfalto de espaldas. El todoterreno arrastra el cuerpo. El metal de las bicicletas de otros competidores avanza como bólidos en medio de gritos horrorizados. Cuando el movimiento cesa, aquel joven yace sobre el pavimento, descontrolado, tras haber rodado 18 metros sobre el suelo. Al día siguiente, el diagnóstico médico desmantela por completo su identidad. 6 vértebras rotas, fracturas por compresión desde los omóplatos hasta los riñones. La octava vértebra torácica se ha hundido en un 60% por el impacto, y el arco óseo que protege la médula espinal se ha quebrado como una rosquilla, incrustando fragmentos de hueso directamente en el tejido nervioso. Aquel joven era Joe Dispenza y acababa de recibir su primera gran sentencia biológica. Los traumatólogos más importantes de la zona le presentaron una única opción quirúrgica: implantar una barra de Harrington. El procedimiento consistía en cortar la carne, exponer la columna, amputar la parte posterior de las vértebras e implantar 2 barras de acero de 30 centímetros a cada lado de la espina dorsal, sujetadas con abrazaderas y reforzadas con fragmentos de hueso extraídos de su propia cadera. El pronóstico clínico era lapidario. Si no se operaba, la columna colapsaría bajo el peso de su propio cuerpo al ponerse de pie, incrustando los fragmentos óseos por completo en la médula.
provocando una parálisis instantánea de pecho para abajo. Si se operaba, viviría con dolor crónico y discapacidad el resto de sus días. Dispensa tomó una decisión que desafió el dogma médico entero. Abandonó el hospital en ambulancia y se negó a la intervención quirúrgica. Decidió apostar su existencia a una premisa fundamental que la ciencia materialista ignora. Dentro de cada ser vivo habita una inteligencia innata, una conciencia invisible, servicial, atenta y afectuosa que da vida, mantiene, protege y cura el cuerpo a cada momento. Es la mente superior que organiza de forma perfecta casi 100 billones de células partiendo únicamente de la unión de dos células especializadas. La misma que coordina cientos de miles de reacciones químicas dentro de una sola célula a cada segundo. Y hace latir el corazón de forma autónoma. Dispensa razonó de forma matemática. Si esta inteligencia es real y posee semejantes capacidades milagrosas, él dejaría de mirar el mundo exterior para conectar con ella en su interior. Diseñó un plan de acción estricto basado en dos reglas inquebrantables. Cada día se centraría en esa inteligencia innata, encomendándole una plantilla, una visión con órdenes extremadamente concretas de una columna totalmente reconstruida, dejando que esa mente superior se encargara de la curación física. No dejaría que cruzara por su cabeza ningún pensamiento que no quisiera tener en su realidad. Parece fácil, pero es la batalla más sangrienta que librará tu ego. Durante las primeras 6 semanas, el proceso fue una labor frustrante, tediosa y destructiva para su identidad. Mientras intentaba reconstruir mentalmente su columna vértebra por vértebra, de pronto se descubría estresándose, recordando las palabras de los traumatólogos que le advertían que nunca más volvería a caminar. En mitad de su visualización biológica, su mente analítica se distraía obsesionándose con la necesidad de vender su consultorio, o imaginándose a sí mismo postrado el resto de su vida en una silla de ruedas. Cada vez que un pensamiento de miedo o duda saboteaba su diseño cuántico, Joe Dispenza derribaba la estructura mental y volvía a empezar desde el principio. El gran cambio ocurrió a las 6 semanas de lucha ininterrumpida consigo mismo. Logró realizar el proceso interior de reconstrucción sin detenerse ni una sola vez para empezar de nuevo. En ese instante, experimentó una sensación singular, inconfundible y completa. Su mente interior paró de parlotear. El análisis cesó. El dolor se disolvió en una especie de paz profunda y silencio absoluto. Había dejado de intentar alcanzar algo con el esfuerzo del ego, y su cuerpo comenzó a creer en el presente que ya estaba experimentando la curación. Las células de su organismo empezaron a reorganizarse bajo un principio cuántico fundamental. La mente y la materia no son elementos distintos. Tus pensamientos conscientes e inconscientes son los planos directos que determinan tu destino biológico. 9 semanas y media después del accidente, Joe Dispenza se levantó de la cama y volvió a su vida cotidiana sin escayolas ni cirugías, completamente recuperado. Escucha el silencio detrás de mis palabras. ¿Por qué? Si esta información está grabada en tu materia gris, sigues eligiendo la enfermedad, el agotamiento o la queja constante. La respuesta clínica es dura, pero necesaria para tu emancipación. Tu ego se ha vuelto adicto al beneficio emocional de estar enfermo. Tu sombra transpersonal se resiste a la disciplina de Joe Dispenza porque es infinitamente más cómodo entregarle la responsabilidad de tu salud a un médico, a una pastilla de un laboratorio o a un diagnóstico externo, que sentarte en perfecta quietud durante 2 horas al día a batallar contra los demonios de tus propios pensamientos redundantes. El ego es perezoso, prefiere el victimismo. Le encanta que sus amigos y familiares compadezcan su dolor biológico, porque esa compasión le otorga una falsa sensación de identidad y atención. Te has identificado tanto con tus etiquetas médicas que si hoy te quitara tu dolencia, mirarías al vacío y no sabrías quién eres. Prefieres la seguridad de un sufrimiento conocido y previsible antes que el esfuerzo soberano de adentrarte en lo desconocido para reclamar tu salud biológica. Quiero que evoques de forma física el peso de tu propia estructura ósea. Visualiza tus huesos no como tiza estática y muerta, sino como un tejido vivo que respira, vibra y emite pulsos de luz cuántica. Siente el peso de tu columna vertebral en este instante sintonizado en 963 Hz. Imagina el roce áspero y frío del asfalto contra la espalda, el crujido sordo del hueso cediendo bajo la presión de un peso inmenso. Escucha el latido acelerado y tumultuoso de tu corazón inundando tus oídos de sangre caliente. Y ahora,
visualiza el reverso exacto de esa destrucción. Un torrente sutil de energía esmeralda y oro subiendo por el canal de tu médula nerviosa. Siente el calor profundo, casi eléctrico, de millones de proteínas reguladoras encajando como piezas perfectas de un rompecabezas microscópico en los receptores de tus células óseas. Huele el aroma limpio y mineral de la calcificación perfecta. Escucha el zumbido armónico, constante y pacífico de tus células madre, despertando de su letargo biológico, transformándose de forma voluntaria en tejido nuevo, elástico y reluciente que repara cada fisura de tu carne. Tu cuerpo ya no protesta. Tus átomos giren a una velocidad cuántica superior. Mientras escuchas esto, deja caer los párpados de forma sutil. Lleva tu mano izquierda directamente al centro de tu pecho, sintiendo el calor de tu piel. Inhala de forma pausada en 4 tiempos. Retén ese aire sintiendo la presión biológica en tu esternón. Y al exhalar, ordena conscientemente a tu mente analítica que baje su volumen por completo. Sé consciente de la distancia física que separa tus hombros. Siente el latido de tu corazón expandiéndose más allá de tu pecho, ocupando el espacio vacío de la habitación en la que te encuentras. En este segundo exacto, tu sistema simpático se está apagando y la inteligencia innata está tomando el volante de tu biología. Has aprendido cómo un solo hombre reconstruyó su columna ósea destruyendo el determinismo de la medicina moderna con la pura disciplina de su mente superior. Pero esto abre una interrogante existencial que sacudirá los cimientos de tu ego antes de avanzar al siguiente bloque. Si Joe Dispenza logró que sus células óseas alteraran su expresión genética para soldar fracturas trituradas en solo 9 semanas, utilizando únicamente el poder de una intención coherente, ¿qué enfermedad o dolor invisible estás fabricando tú en este mismo segundo con tus pensamientos de miedo? Sin darte cuenta de que eres el brujo de tu propia destrucción. Tu cerebro no es un espectador pasivo de la realidad material. Es el boticario más avanzado que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cirujano estadounidense Henry Beecher, formado en la Universidad de Harvard, se vio atrapado en la crudeza de los hospitales de campaña militares tras quedarse completamente sin morfina. Con cientos de soldados heridos de gravedad esperando intervenciones quirúrgicas brutales, una enfermera tomó una jeringuilla, la llenó con una solución salina inocua y se la inyectó a un soldado moribundo afirmando con absoluta convicción que era morfina pura. El milagro cuántico se manifestó ante los ojos del equipo médico. El soldado se calmó de inmediato. Sus constantes vitales se estabilizaron y Beecher pudo rajar la carne, reparar los órganos destrozados y suturar las heridas sin aplicar un solo miligramo de anestesia real. El shock cardiovascular que normalmente habría matado al paciente nunca ocurrió. El agua con sal había actuado con la misma potencia neuroquímica que la morfina. ¿Cómo es posible que el agua salada detenga el dolor insoportable de un cuerpo desgarrado por la metralla? Porque la mente inconsciente del soldado, condicionada por años de fe en la aguja médica, activó instantáneamente su propia farmacia interna. Décadas más tarde, la ciencia descubrió que los pacientes que responden a un placebo para el dolor fabrican de forma endógena sus propias endorfinas, bloqueando los caminos del sufrimiento mediante pura alquimia biológica. Tu cuerpo sabe exactamente cómo segregar el elixir químico que necesitas. Sabe cómo fabricar sus propios antidepresivos, sus propios analgésicos y sus propios compuestos inmunológicos. La verdadera pregunta que debemos hacernos como ingenieros de la retención profunda es: si tu mente subconsciente tiene el poder de transformarse en medicina, ¿por qué estás utilizando ese mismo poder para envenenarte a ti mismo a través del efecto nocebo? Viajemos a los inicios de la década de 1970 para conocer a Sam Londe, un dependiente de zapatería jubilado que vivía en las afueras de St. Louis. Londe comenzó a experimentar serios problemas para tragar, y tras someterse a revisiones médicas, recibió un diagnóstico devastador: cáncer de esófago metastásico. En aquellos días, ese diagnóstico equivalía a una sentencia de muerte inapelable. El médico le comunicó la noticia con un tono sombrío. Extirpó parte de su tejido, y poco después una ecografía hepática arrojó más malas noticias. El lóbulo izquierdo de su hígado estaba completamente infestado por el cáncer. Le quedaban apenas unos meses de vida. Londe se mudó a Nashville y fue asignado al internista Clifton Meador. Cuando Meador entró en la habitación, encontró a un hombre canijo, sin afeitar, acurrucado bajo las mantas con el aspecto inconfundible de un moribundo.
Londe estaba huraño y consumido por una profunda depresión existencial tras haber perdido meses atrás a su primera esposa en una trágica tromba de agua que barrió su hogar. Mirando a los ojos de su nuevo médico, Londe le hizo una única promesa emocional: solo quiero vivir hasta Navidad para celebrarla con mi nueva esposa y su familia. El doctor Meador prometió ayudarle. Con cuidados paliativos mínimos, Londe se sintió extrañamente más fuerte, celebró la Navidad con alegría y sobrevivió a la fecha límite. Sin embargo, una semana después, el día de Año Nuevo, reingresó en el hospital y murió en menos de 24 horas. ¿Crees que esta es la típica historia de una muerte trágica por cáncer metastásico, verdad? Pues la ciencia te ha estado mintiendo. Cuando los patólogos realizaron la autopsia en el hospital, se quedaron completamente petrificados. El esófago de Sam Londe estaba completamente sano. Su hígado no estaba invadido por el cáncer. Solo tenía un diminuto nódulo localizado que jamás habría podido quitarle la vida. La ecografía de Saint Louis había sido un falso positivo burdo. Murió porque todo su entorno y él mismo creyeron con absoluta convicción que él tenía que morir. Su mente colapsó, su biología bajo el peso de una profecía autocumplida. Eso es el efecto nocebo en su máxima y terrorífica expresión. Si aún dudas de la capacidad de la mente analítica para alterar los procesos autónomos del cuerpo que se suponen fuera de nuestro control consciente, analiza con rigor clínico el caso de Fred Mason. Mason era un estudiante de posgrado de 26 años que cayó en una depresión profunda tras romper con su novia. Desesperado, se inscribió en un ensayo clínico para probar un nuevo fármaco antidepresivo experimental. Tras un mes en el ensayo clínico, llamó a su antigua pareja, volvieron a discutir acaloradamente por teléfono, y en un arrebato de dolor del ego y desesperación suicida, Fred Mason agarró el frasco del ensayo y se tragó de golpe las 29 pastillas que quedaban en su interior. Al instante se arrepintió, corrió al pasillo pidiendo ayuda a gritos, y se desplomó en el suelo retorciéndose de dolor. Cuando llegó a la sala de urgencias, su estado biológico era alarmante. Estaba pálido, sudoroso, con una tensión arterial desplomada en 80/40 y un ritmo cardíaco desbocado a 140 pulsaciones por minuto. Aletargado y arrastrando las palabras, Mason suplicaba a los médicos que le salvaran la vida mientras el equipo le administraba suero intravenoso, intentando estabilizar sus constantes vitales sin éxito. 4 horas más tarde, un médico del ensayo clínico llegó a urgencias, cotejó el código del frasco vacío y reveló la impactante verdad. Fred Mason pertenecía al grupo de control. Había estado tomando pastillas placebo hechas puramente de azúcar e inertes. En cuanto Mason escuchó que las pastillas eran inocuas, su tensión y su pulso se normalizaron en cuestión de minutos. Había sufrido una sobredosis real, medible y física provocada exclusivamente por la intensa expectativa subconsciente de que aquellas 29 pastillas debían apagar su vida. No estamos hablando de imaginación sutil. Estamos hablando de alteraciones estructurales en la materia gris del cerebro pensante. Janice Schoenfeld, una interiorista de 46 años de California, batalló contra una depresión clínica destructiva desde su adolescencia. En 1997, al borde del suicidio, se inscribió en un ensayo de la UCLA para evaluar el Effexor, un nuevo antidepresivo de venlafaxina. A lo largo de las 8 semanas del estudio, Janice Schoenfeld comenzó a experimentar una mejoría milagrosa. Las ganas de morir se esfumaron, volvió a sonreír y sufrió náuseas constantes, un efecto secundario típico del fármaco activo. Estaba completamente convencida de estar tomando el medicamento real. Al final de la 8ª semana, los investigadores abrieron el doble ciego y revelaron que Schoenfeld había estado tomando pastillas de azúcar durante todo el proceso. Janice se quedó de una pieza, incapaz de creerlo. Pero lo que dejó mudos a los científicos de la UCLA fueron los escáneres cerebrales realizados mediante electroencefalografía a lo largo del ensayo. El cerebro de Schoenfeld no estaba fingiendo. Los patterns de sus ondas cerebrales registraron un aumento masivo y real de actividad eléctrica en la corteza prefrontal, la zona del cerebro que se apaga y deprime por completo durante los trastornos psiquiátricos crónicos. Su mente subjetiva había reconfigurado la biología de su cerebro prefrontal sin un solo miligramo de venlafaxina externa. Mírate de nuevo a través del espejo de la sombra transpersonal.
Te rodeas de un entorno que te bombardea constantemente con pánico biológico. Lees artículos sobre la temporada de gripe. Observas carteles clínicos sobre enfermedades inevitables según tu edad. Escuchas estadísticas de infartos y cánceres familiares. Y tu mente analítica absorbe esa información como agua en lino seco. Estás cebando tu propio sistema de bombeo nocebo. Te resistes a sanar porque estás condicionado a esperar el peor escenario posible para proteger a tu ego de la decepción. Te resulta extrañamente seguro encajar en el estereotipo de la debilidad biológica que la televisión y la publicidad farmacéutica han diseñado para ti. Tu sombra sabotea tu farmacia cuántica interna, porque prefiere el control previsible del pesimismo antes que la rendición absoluta ante el poder inmaterial de un pensamiento expansivo. Siente el mecanismo físico de tu propia sugestionabilidad en este instante de sintonía transpersonal. Imagina la sangre helada corriendo por tus venas en un estado de pánico absoluto, como el sudor pálido que inundó la piel de Fred Mason al creer que su vida se apagaba. Siente la presión sorda detrás de tus ojos, el nudo amargo de la náusea anticipatoria cerrándose en las paredes de tu estómago solo con recordar el olor de una sala de hospital. Y ahora, visualiza el reverso exacto de esa contracción. Imagina el destello eléctrico de tu corteza prefrontal, encendiéndose en un color esmeralda brillante, limpio y ordenado. Siente cómo la descarga eléctrica disuelve la niebla mental de tu cerebro pensante. Escucha el flujo constante y rítmico de tu sangre transportando hormonas de relajación profunda hacia cada rincón de tus órganos. Los receptores celulares de tu cuerpo se abren de golpe, limpiando las toxinas del miedo acumuladas durante años de adicción emocional al estrés. Estás respirando el aire puro del sin tiempo. Mientras sigues el ritmo pausado de mi voz, realiza un escaneo consciente en este segundo. Inhala en 4 tiempos expandiendo tu abdomen. Retén el aire sintiendo el calor acumulado en la base de tu cerebro. Y al exhalar, visualiza de forma intencionada cómo desvías toda la energía de tus pensamientos analíticos lejos de las preocupaciones cotidianas. Borra mentalmente la lista de tareas pendientes. Desconéctate de las etiquetas de fatiga o dolor que tu mente ha repetido esta mañana. En este momento presente, tu cerebro está empezando a imitar el equilibrio prefrontal de Janice Schoenfeld, sintonizándose con la vibración cuántica de la salud pura. Has descubierto cómo la farmacia oculta de tu cerebro es capaz de modificar la actividad eléctrica de la corteza prefrontal o de colapsar la tensión arterial mediante el puro peso de una creencia subconsciente. Pero esto nos sitúa ante un abismo neurocientífico perturbador que desnudará la arquitectura de tu identidad en el próximo bloque. Si tu mente analítica consciente representa únicamente el 5% de quién eres, y el 95% restante es un programa automático grabado en el cuerpo que repite el pasado las 24 horas del día, ¿cómo demonios pretendes sanar tu cuerpo con simples pensamientos positivos de 5 minutos? Mientras el otro 95% de tu química inconsciente sigue nadando con sangre adicta al trauma y a la enfermedad. Es momento de destapar el cráneo del ego y observar la maquinaria biológica que dicta tu realidad. Tu cerebro es una masa compuesta en un 75% de agua, con la consistencia exacta de un huevo pasado por agua. Flotando en ese ambiente acuoso, habitan unos 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas. Cada una de ellas se despliega como un roble microscópico elástico, extendiendo ramas serpenteantes y sistemas radiculares que se conectan y desconectan de otras células en una danza electroquímica incesante. Una sola neurona puede sostener desde 1000 hasta más de 100.000 conexiones sinápticas. Siempre que aprendes algo nuevo, estas ramas se tocan, intercambian neurotransmisores y disparan un impulso eléctrico a través del espacio sináptico. Pero la neurociencia contemporánea ha desvelado un hecho estadístico demoledor. Los seres humanos tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios, y el 90% de ellos son exactamente los mismos pensamientos que tuviste el día anterior. Vuelves a encender los mismos neurocircuitos una y otra vez. Un principio fundamental de la neurobiología dicta que las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. Al repetir el mismo ciclo mental a diario, fortalece selectivamente esas autopistas neuronales mediante un proceso llamado potenciación sináptica. Las ramas se engruesan, las conexiones se graban en el hardware físico de tu cerebro y tu mente se congela. Para cuando cumples los 35 años de edad, tu cerebro ya se ha organizado en una impronta sumamente limitada de programas automáticos grabados.
Has construido una verdadera caja arquitectónica dentro de tu materia gris, la neurorrigidez. Tu identidad no es más que el conjunto de estos circuitos fijos que repiten mecánicamente el pasado. Tu personalidad actual ha creado la realidad personal llamada tu vida. Comprende la cadena de la causalidad descendente. Los mismos pensamientos de siempre te llevan a tomar las mismas decisiones de siempre. Las mismas decisiones te conducen a manifestar exactamente las mismas conductas y acciones. Las mismas conductas mecánicas te llevan a crear las mismas experiencias en tu entorno exterior. Y las mismas experiencias producen de forma inevitable las mismas emociones previsibles de ayer. Aquí es donde la trampa biológica se cierra de forma perfecta. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, pero los sentimientos y las emociones son el lenguaje del cuerpo. Tu estado del ser es la fusión absoluta entre lo que piensas y lo que sientes. Es la auténtica conexión mente-cuerpo. Cada vez que tienes un pensamiento repetitivo, tu lóbulo frontal activa una red de neuronas que desencadena la liberación de neurotransmisores y pequeñas proteínas llamadas neuropéptidos. Estos neuropéptidos viajan por tu torrente sanguíneo como mensajeros químicos, buscando estaciones de acoplamiento específicas en las membranas de tus células. Al encajar en los sitios receptores celulares, modifican el orden neuroquímico de tu cuerpo, alterando tu fisiología y haciéndote experimentar un sentimiento acorde al pensamiento original. En cuanto tu cuerpo experimenta ese sentimiento, ya sea culpa, ira, escasez o frustración, tu cerebro lo advierte de inmediato. Tu cerebro pensante analiza cómo se siente el cuerpo y genera un nuevo pensamiento exactamente alineado con esa emoción. Has entrado en el bucle infinito del sentir pensando y pensa sintiendo. Tu cuerpo se ha convertido de forma literal en la mente subconsciente de tu pasado. Tu biología recicla continuamente información antigua. Las mismas señales químicas desgastan tus genes. Las células producen proteínas defectuosas con estructuras más débiles. Y tu cuerpo físico enferma y envejece prematuramente porque no experimenta ninguna información nueva. Aquí yace la razón clínica de por qué tus afirmaciones positivas matutinas y tus intenciones de año nuevo fracasan de forma sistemática. Al cumplir los 35 años, el 95% de quién eres se ha convertido en una serie de conductas automatizadas, reacciones emocionales memorizadas, creencias inconscientes y actitudes arraigadas que funcionan como el sistema operativo subconsciente de un ordenador. Tu mente consciente solo tiene el control del 5% de tu ser. Cuando cierras los ojos e intentas forzar un pensamiento positivo con tu mísero 5% de libre albedrío consciente, ese pensamiento choca directamente contra un muro biológico, el otro 95% restante de química inconsciente que lleva décadas memorizando la negatividad, el miedo y la adicción emocional al dolor. Tu mente consciente quiere abundancia, pero tu cuerpo químico está programado subconscientemente para la escasez. Tu mente consciente quiere salud, pero tus células están condicionadas a recibir la inyección diaria de cortisol del victimismo. Es una contradicción biológica absoluta. Estás nadando con un 5% de fuerzas en contra de un océano subconsciente del 95% que rema con la fuerza de tu pasado acumulado. Cuando decides interrumpir este ciclo redundante y dejas de tomar las mismas decisiones de ayer, tu biología se fractura. Al negarte a actuar bajo el piloto automático, ingresas de inmediato en el llamado río del cambio. Te despojas de tu yo previsible y te adentras en el vacío de lo desconocido. Y en ese instante preciso te sientes profundamente incómodo. Sientes desazón, incertidumbre, vacío y desorientación. Tu ego traduce esa incomodidad biológica como un peligro mortal. Tu mente analítica comienza a sabotearte mediante la autosugestión inconsciente, susurrándote al oído: esto no se siente bien, esto no es normal. Regresa a lo conocido. Y lo que tu ego llama sentirse bien, en realidad solo significa sentirse habituado y familiarizado con el sufrimiento del pasado. Al aceptar ese pensamiento, vuelves a pisar la orilla conocida del ayer, repitiendo el ciclo automático de decisiones para calmar el mono químico de tus células adictas. Cruzar el río del cambio exige entender que ese malestar no es un error clínico. Es la muerte biológica, neurológica y química de tu antigua personalidad, para que puedan hacer un yo verdaderamente nuevo en tu futuro. Quiero que experimentes de forma física la rigidez de tu propia arquitectura cerebral fija. Siente tus neurocircuitos antiguos como cables de acero oxidados, engrosados por años de resentimiento,
apretando los tejidos de tu lóbulo parietal. Percibe el sabor amargo, metálico y denso de los neuropéptidos del estrés inundando tu garganta cada vez que revives un trauma de tu niñez. Escucha el latido seco, sordo e incoherente de tu corazón, golpeando contra tus costillas como un animal enjaulado en modo de supervivencia. Siente la contracción fría en las membranas de tus células, desensibilizándose ante la avalancha diaria de tus hormonas adictivas, exigiendo una dosis de ira o frustración aún más intensa para poder abrir sus compuertas microscópicas y sentirse vivas. Estás atrapado dentro de una armadura química pesada, respirando el aire estancado de tus propios recuerdos reciclados. Mientras sostienes la vibración de esta masterclass, toma conciencia absoluta en este segundo de tu diálogo interior inconsciente. Endereza tu columna de forma soberana. Inhala expandiendo tu caja torácica, retén el aire congelando el movimiento por un instante y al exhalar de forma lenta, repite mentalmente la palabra de poder. Cambia. Captura infraganti ese pensamiento automático que te dice que eres frágil o que tu dolor es crónico. Al volverte consciente de tu yo inconsciente, estás desenganchando tu energía de la neurorrigidez y abriendo la compuerta de la neuroplasticidad autodirigida. Has comprendido cómo tu bucle neuroquímico condiciona al 95% de tu subconsciente para vivir encadenado a los registros químicos del pasado. Pero esto nos sitúa ante un misterio biológico aún más profundo que la medicina convencional prefiere mantener bajo llave en sus archivos secretos. Si tus pensamientos redundantes tienen el poder de consolidar una adicción celular tan destructiva que desgasta tus genes y debilita tus proteínas, ¿qué ocurre dentro de tu anatomía física cuando logras apagar el entorno exterior y enviar una señal epigenética tan potente que es capaz de resilienciar los genes del cáncer y despertar células madre latentes en cuestión de segundos? Es momento de derribar la mentira más grande que te ha vendido el materialismo científico. Durante décadas, desde que James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico en la segunda mitad del siglo XX, la medicina se ha arrodillado ante lo que llamaron un dogma fundamental: la falsa creencia de que tus genes lo dictan todo, determinando de forma inmutable tu salud, tu personalidad y tu destino biológico. Te educaron para asumirte como una víctima indefensa de tu herencia familiar. Te hicieron creer que si en las hebras de tu material genético están inscritos los códigos de la enfermedad, estás condenado a que ese huevo eclosione tarde o temprano en tu cuerpo. Abre los ojos de tu yo soberano ante las verdaderas métricas de tu diseño sagrado. Si extrajeras el mapa completo del ADN alojado en el núcleo de una sola célula de tu cuerpo y lo extendieras en una línea recta, mediría casi 2 metros de longitud. Si tomaras el material genético de la totalidad de tus células y lo estiraras de punta a punta, cubriría la distancia astronómica que una nave espacial recorrería si fuera desde la Tierra hasta el Sol y regresara de él 150 veces consecutivas. Sin embargo, si comprimieras el ADN de los miles de millones de seres humanos que habitan este planeta en este instante, toda esa biblioteca cuántica de potenciales cabría de forma perfecta en un espacio tan ridículamente microscópico como el de un grano de arroz. Tu organismo es una máquina viviente diseñada para la producción incesante de proteínas. La palabra proteína proviene del vocablo griego protos, cuyo significado literal es de fundamental importancia. Las células de tus músculos fabrican de forma constante actina y miosina. Las células de tu piel sintetizan colágeno y elastina. Tu sistema inmunológico produce anticuerpos defensivos y tu glándula tiroides elabora tiroxina. Cada estructura física y cada interacción fisiológica de tu carne es un reflejo directo de la expresión de tus proteínas, porque la expresión proteica es, en sí misma, la expresión absoluta de la vida y de la salud de tu cuerpo. El determinismo genetérico ha quedado totalmente obsoleto por la ciencia puntera. Cuando el proyecto del genoma humano se inició en el año 1990, la comunidad de investigadores predijo con absoluta arrogancia que descubrirían al menos 140.000 genes distintos dentro del cuerpo humano. Convinieron matemáticamente en que se necesitaba un gen específico por cada una de las 100.000 proteínas complejas que produce nuestro organismo, sumado a unas 40.000 proteínas reguladoras adicionales. Sin embargo, cuando el proyecto finalizó en el año 2003, los científicos quedaron completamente anonadados al constatar que los seres humanos
solo poseemos 23.688 genes. Esta cantidad es ridículamente insuficiente para construir y mantener la complejidad de tu cuerpo y tu cerebro pensante si operáramos bajo las leyes de una máquina fija. ¿De dónde proviene entonces la información que te mantiene con vida? La respuesta dio origen a la revolución cuántica de la epigenética, término que significa literalmente por encima del gen. Tu código genético no es una tabla de piedra inalterable. Es una biblioteca infinita de potenciales biológicos, esperando recibir tus órdenes inconscientes o conscientes. Las investigaciones contemporáneas confirman que menos del 5% de la población mundial nace verdaderamente con una enfermedad genética real, como la diabetes tipo 1 o el síndrome de Down. En el 95% restante de los seres humanos que desarrollan algún tipo de dolencia crónica o degenerativa, la causa no reside en los genes heredados, sino estrictamente en sus conductas, sus pensamientos redundantes y su estilo de vida. Se ha demostrado científicamente que entre el 75 y el 85% de tus genes son activados o desactivados de forma constante por las señales del entorno interior y exterior de tus células. Más impresionante aún, los llamados genes de expresión inmediata temprana tardan únicamente 3 segundos en expresarse de forma biológica tras recibir un estímulo. Estos genes actúan como directores ejecutivos microscópicos, regulando de forma inmediata la expresión de cientos de otros genes y controlando la síntesis de miles de proteínas en las regiones más remotas de tu carne. Tus pensamientos modulan la metilación de tu ADN en tiempo real. Analicemos la evidencia clínica que la industria farmacéutica multinacional prefiere ignorar. En el Centro Epigenético del Cáncer en Madrid, un equipo de investigadores estudió minuciosamente a 40 pares de gemelos idénticos que compartían un ADN 100% idéntico al nacer. Descubrieron que mientras los gemelos más jóvenes mostraban patrones epigenéticos casi idénticos por llevar vidas similares, la diferencia en la expresión de sus genes se cuadruplicaba de forma brutal al llegar a los 50 años de edad, si habían adoptado estilos de vida y estados emocionales divergentes. Nacieron con los mismos planos elementales, pero sus mentes subjetivas escribieron biografías proteicas completamente distintas en sus cuerpos. Asimismo, un estudio icónico dirigido por el Dr. Dean Ornish en la Universidad de California en San Francisco demostró que un grupo de hombres con bajo riesgo de cáncer de próstata logró de forma inaudita reactivar 48 genes protectores e inhibidores de tumores y resilenciar de forma simultánea 453 genes responsables del desarrollo tumoral, en un periodo de tan solo 3 meses de cambios intencionados en su entorno. En la Universidad de Lund, en Suecia, una investigación realizada con 23 varones sedentarios demostró que 6 meses de actividad física regular alteraron epigenéticamente 7.000 genes completos. Un asombroso 30% de la totalidad del genoma humano se reconfiguró de forma directa. Por el contrario, cuando decides someter tu yo soberano a la dictadura del estrés psicológico crónico, el castigo biológico es inmediato. El Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio documentó de forma irrefutable que el estrés emocional severo altera de golpe más de 170 genes en tu cuerpo, apagando y silenciando por completo 100 de ellos, específicamente aquellos encargados de fabricar las proteínas directas para la curación de heridas físicas, provocando que las lesiones tarden hasta un 40% más de tiempo en regenerarse. En el Instituto del SIDA de la UCLA constataron que los mensajeros químicos del miedo y el pánico psicológico aceleran la replicación viral del VIH, mientras que los medicamentos antirretrovirales multiplican por 4 su efectividad curativa cuando el sistema autónomo del paciente entra en un estado de profunda calma, coherencia y relajación interna. Useas tu herencia genetérica como una excusa para no cruzar el río del cambio. Abordemos la herida transpersonal de tu resistencia biológica. Tu ego adora el determinismo genético porque le otorga la coartada perfecta para perpetuar sus adicciones emocionales, al dolor, a la queja y al autosabotaje. Es infinitamente más seguro para tu mente analítica exclamar con resignación victimista: tengo esta enfermedad porque viene de mis padres y mis abuelos. No puedo hacer nada, que asumir de forma soberana la tremenda responsabilidad de que son tus pensamientos cotidianos hostiles, tus decisiones redundantes y tus rabietas infantiles los que están enviando de forma incesante la misma señal destructiva a tus receptores celulares. Te escondes detrás del árbol genealógico familiar para evitar el esfuerzo sagrado de sentarte en perfecta quietud
a desmantelar la personalidad antigua que sostiene tu enfermedad. Tu sombra prefiere el confort previsible del deterioro médico antes que adentrarse en el vacío cuántico de lo desconocido, para ordenarle de forma intencionada a tus genes latentes que se abran hacia una salud óptima. Quiero que captes a nivel sensorial y visceral la transformación microscópica que se está gestando dentro de tu cuerpo en este preciso instante de sintonía, en 963 hercios. Visualiza las hebras de tu ADN enrolladas con fuerza dentro del núcleo oscuro de tus células, aprisionadas bajo una densa cubierta proteica que las mantiene inertes, silenciosas y latentes, como un libro sagrado cerrado con cadenas en el estante de una biblioteca abandonada. Siente de forma física el calor sutil y eléctrico de un pensamiento coherente descendiendo por tu torrente sanguíneo. Imagina un grupo metilo de luz cuántica adhiriéndose de forma sutil a la secuencia exacta de tu enfermedad, silenciándola de golpe con un clic molecular perfecto. Visualiza la cubierta proteica abriéndose de par en par, desenrollando la hebra lumínica de tus genes protectores. Siente el roce húmedo, fresco y vibrante del ácido ribonucleico deslizándose por la plantilla genética expuesta, transcribiendo de forma magistral el código de la salud pura. El aroma limpio de la vida celular inunda tus tejidos. Millones de aminoácidos se ensamblan a la velocidad de la luz en proteínas relucientes que reparan tu carne en este segundo. Mientras sostienes la inmensidad de esta masterclass, realiza un acto de soberanía celular en este instante. Inhala expandiendo la base de tus pulmones en 4 tiempos. Retén el aire enviando conscientemente una oleada de energía térmica hacia tus órganos internos. Y al exhalar de forma prolongada, repite en el santuario de tu mente: yo ordeno a mis células expresar salud. Siente cómo la vibración de tu voz interior viaja a través de tu sistema nervioso autónomo. Estás resilenciando el pasado epigenético y despertando la farmacia latente de tu yo futuro. Has comprendido cómo tu mente consciente e inconsciente actúa como un ingeniero epigenético capaz de reconfigurar el 30% de tu genoma humano mediante la pura alteración de tu estado del ser. Pero esto nos coloca frente a una técnica de manifestación deportiva y artística que desafía de forma radical las leyes del tiempo lineal de nuestra civilización materialista. Si un grupo de personas en Harvard logró modificar los mapas físicos de su cerebro interpretando piano únicamente con su imaginación, y atletas de élite aumentaron un 13% de fuerza real en sus bíceps sin mover un solo músculo, ¿cómo demonios se logra dominar la técnica del repaso mental cuántico para enganchar tu cuerpo a una emoción elevada tan intensa que haga que tus células crean que ya has sanado antes de que el milagro suceda en tu entorno físico? Tus ojos cerrados no son una puerta hacia la oscuridad, son el acceso directo al campo cuántico de potenciales infinitos. Vivimos bajo el engaño del tiempo lineal, asumiendo de forma ingenua que debemos esperar a que nuestro entorno exterior cambie para poder experimentar la emoción de la victoria, el alivio de la salud o la plenitud de la abundancia. Pero el modelo cuántico de la realidad invierte de forma absoluta las leyes de la causa y el efecto newtonianos. Te exige cambiar tu estado interior antes de que ocurra el milagro en tu entorno material. Si eres capaz de concentrarte de verdad en una intención clara y firme, y logras que tu pensamiento interior sea infinitamente más real que las condiciones de tu entorno exterior, tu cerebro perderá por completo la capacidad de reconocer la diferencia entre el hecho físico y la imagen mental. Tu cuerpo, actuando como la mente subconsciente, empezará a saborear y experimentar la situación futura deseada en el momento presente. Estarás enviando señales bioquímicas a nuevos genes de formas totalmente nuevas, reconfigurando tus neurocircuitos e instalando el hardware neurológico necesario para actuar como si la experiencia ya hubiera sucedido en el mundo tangible. Esto es la neuroplasticidad autodirigida mediante la técnica del repaso mental. La ciencia de Harvard documentó que la materia responde a la pura imaginación. Analicemos los experimentos clínicos que destrozan el escepticismo de tu mente analítica. En una investigación icónica realizada en la Universidad de Harvard, un grupo de participantes que jamás había tocado el piano se dedicó a practicar mentalmente un ejercicio sencillo de 5 dedos durante 2 horas diarias a lo largo de 5 días seguidos. Al finalizar el experimento, los escáneres cerebrales revelaron un hecho inaudito. Los sujetos que únicamente repasaron el ejercicio en su imaginación, sin mover un solo dedo físico, experimentaron exactamente los mismos cambios neuroplásticos que aquellos que practicaron físicamente la tarea en un piano real.
La región de su corteza motora encargada de regir los movimientos de los dedos aumentó de forma masiva. Instalaron circuitos y mapas neuronales nuevos, utilizando exclusivamente la velocidad de un pensamiento concentrado. De igual manera, en un estudio realizado con 30 sujetos durante 12 semanas, se dividió a los participantes en grupos de entrenamiento físico y mental. Los que ejercitaron físicamente el dedo meñique aumentaron su fuerza muscular en un 53%. Sorprendentemente, el grupo que se limitó a imaginar que realizaba la flexión del dedo con la máxima fuerza posible, sin ejercer tensión física real, incrementó su fuerza muscular en un 35%. Otro experimento demostró que 10 voluntarios que imaginaron realizar flexiones máximas de bíceps 5 veces a la semana, aumentaron un 13,5% de masa y fuerza muscular real en pocas semanas, manteniendo este incremento biológico durante 3 meses después de haber cesado las sesiones mentales. Finalmente, un estudio neurofisiológico en Francia constató que cuando los sujetos imaginaban estar levantando pesas extremadamente pesadas, sus músculos se activaban y disparaban impulsos eléctricos con mucha más fuerza que cuando imaginaban levantar cargas ligeras, demostrando que el cuerpo se alinea con la intensidad matemática del pensamiento de la persona. Escucha la historia de los hombres que doblaron el espacio-tiempo en las condiciones más extremas de la Tierra. El activista soviético Natan Sharansky permaneció más de 9 años encarcelado de forma injusta en una gélida prisión de la Unión Soviética. Pasó 400 días encerrado en una celda de castigo pequeña, oscura y congelada. Para mantener intactos sus mapas neuronales y conservar la cordura, Sharansky se dedicó a jugar ajedrez mental contra sí mismo a diario, memorizando de forma obsesiva las coordenadas y las posiciones de cada pieza en su tablero imaginario. Años más tarde, tras ser liberado y emigrar a Israel, Sharansky se enfrentó en una competición real contra el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, y le ganó de forma magistral gracias a la neuroplasticidad sostenida en su confinamiento. Las grandes figuras de nuestra era utilizan el repaso mental como un arma cuántica. El quarterback Aaron Rodgers visualizaba de forma obsesiva en su cama cada jugada antes de pisar el campo de fútbol americano, logrando guiar a los Green Bay Packers a ganar la Super Bowl en el año 2011 con un porcentaje de pases completados del 86,1%. El legendario Jack Nicklaus escribió en sus tratados de golf que jamás daba un golpe físico sin haber reproducido antes una película mental nítida y en color, donde observaba la trayectoria exacta de la bola y el swing perfecto de su cuerpo. Jim Carrey, siendo un actor completamente desconocido y sin dinero a finales de la década de 1980 en Los Ángeles, conducía cada noche hacia Hollywood Hills, se reclinaba en su coche y repasaba mentalmente un párrafo memorizado donde se asumía como un actor de éxito que dejaba huella en el mundo. No se marchaba del lugar hasta sentir de forma visceral que esa realidad era cierta. Se autoextendió un cheque por $10 millones por servicios prestados como actor, fechado para el Día de Acción de Gracias de 1995. En diciembre de 1994, recibió un talón físico por exactamente $10 millones por su papel en la película Dos tontos muy tontos. ¿Cómo opera esta alquimia en los recovecos de tu masa encefálica? Tu lóbulo frontal, situado justo detrás de tu frente, es tu centro creativo supremo y el director ejecutivo de tu cerebro. Cuando te sientas a realizar el repaso mental cuántico, el lóbulo frontal toma el mando y reduce drásticamente el volumen de la información sensorial que captan tus 5 sentidos del mundo exterior. Disminuye la actividad eléctrica en tus centros sensoriales, motores y de asociación, acallando los circuitos del lóbulo parietal encargados de procesar el tiempo lineal y el espacio tridimensional. Al ir más allá de tu entorno, de tu cuerpo y del tiempo, entras en el estado de pura conciencia. El lóbulo frontal selecciona entonces redes de neuronas de distintas áreas de tu cerebro y las conecta en secuencias estructurales nuevas para crear un nuevo nivel mental. En cuanto el pensamiento interior se vuelve más real que la realidad exterior, el cerebro límbico fabrica neuropéptidos específicos que inundan tus células con la neuroquímica exacta de la emoción elevada. Tu ADN recibe el mensaje químico de que el futuro ya es tu presente, encendiendo genes saludables y apagando de forma inmediata los circuitos genéticos de la enfermedad. Las células madre son las tarjetas de redención de tu ingeniería biológica. Las células madre son pizarras biológicas en blanco. Células no diferenciadas capaces de metamorfosearse en cualquier tejido que tu organismo requiera para sanar.
desde células musculares y óseas hasta tejido cutáneo o neuronas cerebrales nuevas. Cuando experimentas un trauma físico local, el cuerpo activa genes que ordenan a las células madre acudir a reparar la zona dañada. Sin embargo, si vives sumergido en las emociones negativas del estado de supervivencia, como la ira, el miedo o el victimismo crónico, la señal química se llena de interferencias estáticas. Las células madre se desactivan y pierden la guía para sanar tu carne, porque tu energía vital está secuestrada defendiéndote de un león imaginario. Pero cuando logras acallar la mente analítica mediante el enfoque abierto, y combinas una intención clara con una emoción elevada y expansiva como el agradecimiento o la compasión, liberas una hormona prodigiosa, la oxitocina. La oxitocina apaga los centros del miedo en tu amígdala cerebral, abre las compuertas de tu corazón y le transmite al ADN celular una orden coherente y perfecta. Las células madre latentes se despiertan de su letargo biológico, leen el nuevo plano proteico y se transforman de forma inmediata en tejido sano que disuelve de raíz fibromas, tumores y parálisis, tal como demostraron los mapeos cerebrales en tiempo real de nuestros talleres avanzados. Abordemos con bisturí transpersonal la sombra de tu parálisis meditativa. Conoces los casos de Carrey, Rogers y Sharansky. Entiendes la ciencia de Harvard. Y sin embargo te sientas en tu silla a meditar con una apatía mediocre, quejándote de que no tienes tiempo o de que tu mente no se puede aquietar. Te da terror abandonar la identidad limitada que te construyó tu entorno. Tu ego prefiere seguir revisando sus 35 correos electrónicos y sus mensajes de texto mecánicos cada mañana, porque esa hipervigilancia en beta alta le da una falsa sensación de importancia y control material. Eres demasiado cobarde para sostener las riendas de tu cuerpo químico adicto al trauma. Prefieres dejar que el caballo indisciplinado de tu pasado siga gobernando tu destino biológico antes que obligarlo a sentarse en perfecta quietud a respirar en el sin tiempo. Visualiza y siente la metamorfosis microscópica que se está desatando en la base de tus tejidos en este instante sintonizado en 963 hercios. Imagina el silencio espeso, limpio y absoluto de tu lóbulo frontal apagando el zumbido caótico del mundo exterior. Siente el calor eléctrico de la oxitocina inundando las paredes musculares de tu corazón, expandiéndolo como una ola de agua tibia que relaja cada arteria de tu pecho. Escucha de forma interna el crujido sutil de tus células madre, despertando en el vacío inmaterial del campo cuántico. Siente cómo esa arcilla biológica líquida se desliza con suavidad hacia las zonas agrietadas, inflamadas o enfermas de tu carne, solidificándose en un tejido nuevo, elástico, reluciente y rebosante de luz epigenética limpia. El aroma mineral de la regeneración pura inunda tus células. Tu cuerpo físico ya no pesa. Vibra como una onda expandida en medio del universo ilimitado. En este segundo exacto de rendición biológica, endereza tu postura física. Cierra tus párpados de forma sutil. Inhala profundamente expandiendo los pulmones hasta el límite físico. Retén el aire presionando conscientemente la energía en el centro de tu cerebro pensante. Y al exhalar de forma extremadamente lenta, visualízate a ti mismo desvinculado por completo de tu nombre, tu edad, tu peso y tus problemas materiales. Conviértete en nada más que un pensamiento flotando en la vacuidad cuántica. Acabas de emitir la señal electromagnética perfecta para despertar tus células de fundamental importancia. Has comprendido cómo el repaso mental y el lóbulo frontal modulan la materia de tus bíceps o los circuitos de tu corteza motora, mediante la pura inmersión en lo desconocido. Pero esto nos sitúa ante la frontera transpersonal más desafiante de esta masterclass, cuyas métricas clínicas desnudaremos en el bloque de sanación física más exhaustivo de tu canal. Si la combinación de una intención clara y una emoción elevada es capaz de reescribir los programas automáticos de la esclerosis múltiple, la displasia fibrosa y la tiroiditis autoinmune, ¿cuáles fueron los pasos mecánicos y emocionales exactos que utilizaron Laurie, Candace y John para desmemorizar el dolor de sus vidas y lograr que sus radiografías y análisis de sangre quedaran completamente limpios en menos de un año, ante el asombro mudo de la comunidad médica internacional? Es momento de adentrarnos en las alcantarillas de la programación mental y descubrir cómo tu sistema nervioso autónomo puede ser completamente hackeado cuando la mente analítica es desmantelada. En las calles de la ciudad de Nueva York, un funcionario de prisiones de 36 años llamado Iván Santiago se encontraba de pie,
rodeado de falsos paparazzi hambrientos detrás de un cordón de terciopelo frente a la entrada de servicio de un hotel de 4 estrellas en el Lower East Side. En su mano ocultaba una mochila roja que contenía un revólver de aire comprimido equipado con silenciador, diseñado para simular el estruendo y el culatazo exacto de un arma de fuego real. Santiago era una excelente persona, un ciudadano respetuoso de la ley, un buen hijo y un tío cariñoso que jamás en su vida despierta habría concebido la idea de lastimar a un ser humano. Sin embargo, en cuestión de segundos, cuando un actor que simulaba ser un dignatario extranjero cruzó las puertas del hotel portando una cartera de cuero, Santiago sacó el revólver de la mochila, apuntó fijamente a su pecho y disparó 3 veces a quemarropa, haciendo reventar bolsas de sangre falsa ocultas bajo la camisa del doble. ¿Cómo se transforma a un hombre íntegro en un ejecutor frío en plena vía pública? Al día siguiente de iniciar el experimento con un grupo de 185 voluntarios, el célebre hipnotista Tom Silver, trabajando en colaboración con Cynthia Myersburg, especialista en psicopatología experimental de Harvard, Mark Stokes, neurocientífico de Oxford, y Jeffrey Kilisewski, psicólogo forense experto en asesinos de mentes, sometió al grupo a pruebas severas de sugestionabilidad. Solo 11 sujetos pasaron a la fase donde se les implantó una sugestión poshipnótica extrema, sentarse a comer en un restaurante público y, al experimentar un calor simulado insoportable, desnudarse por completo hasta quedarse en ropa interior en mitad del local. 7 de ellos fracasaron porque su mente analítica despertó a tiempo devolviéndoles el juicio social. Para encontrar al sujeto definitivo, los 4 finalistas fueron sometidos a un filtro biológico donde nadie puede fingir. Sumergirse de cuerpo entero en una bañera de metal repleta de agua helada a una temperatura extrema de 1,6 grados centígrados, justo por encima del punto de congelación. Normalmente, el impacto del agua gélida a la altura de los pezones dispara el reflejo autónomo involuntario de la bocanada de aire. El ritmo cardíaco se dispara de golpe. Los dientes castañean de forma violenta, la respiración se desboca y el cuerpo entra en una crisis de hipotermia incontrolable. 3 de los sujetos hiperventilando debieron ser rescatados a los 18 segundos. Iván Santiago permaneció 2 minutos completos en el hielo sin que su electrocardiograma registrara ni una sola oscilación. Su pulso bajó de forma instantánea, su respiración se mantuvo rítmica y pacífica, y su piel no experimentó temblores ni hipotermia. Su subconsciente había aceptado de forma absoluta la sugestión de Silver de que estaba sumergido en un jacuzzi de agua caliente. Su mente inmaterial controlaba de forma absoluta las funciones del sistema nervioso autónomo. Al día siguiente, bastó un sutil apretón de manos táctil y una frase gatillo de Tom Silver para que Santiago cayera en un trance profundo, saliera a la calle bajo una sugestión posthipnótica y ejecutara el falso asesinato sin procesar de forma consciente lo que estaba realizando. Al despertar del trance mediante el conteo numérico, Santiago no recordaba absolutamente nada de la escena sangrienta que acababa de protagonizar en la calle. Comprende la arquitectura cuántica de tu capacidad para dejarte sugestionar. Tu nivel de sugestionabilidad se relaciona de forma inversamente proporcional con el grosor y el control de tu mente analítica. Cuanto más fuerte, rígida y estimulada esté tu mente crítica y racional, menos sugestionable eres ante las posibilidades de sanación. Por el contrario, cuanto más logres silenciar la barrera analítica, más permeable se vuelve tu sistema operativo subconsciente a una nueva información transformadora. La mente analítica es una función directa de tu neocorteza pensante. Su modus operandi es juzgar, comparar, analizar, cuestionar, razonar, polarizar y racionalizar la información basándose estrictamente en las conclusiones de tus experiencias del pasado. Funciona de forma dual. Divide el tejido de la realidad en el bien frente al mal, lo correcto frente a lo incorrecto, el pasado frente al futuro y la lógica frente a la emoción. Cuando vives bajo el constante bombardeo de las hormonas del estrés, tu mente analítica entra en un estado de beta alta e hipervigilancia extrema, acelerándose de forma caótica para intentar prever y controlar los peores escenarios posibles del entorno exterior. Al hacerlo, ensancha y engruesa la barrera protectora del ego, alejándote por completo del subconsciente donde reside el 95% de tu verdadera programación biológica. Para que el efecto placebo clásico o la meditación cuántica alteren tu salud, necesitas cruzar de forma intencionada este velo protector.
El subconsciente es el verdadero sistema operativo de tu ordenador biológico, el santuario donde están archivados tus recuerdos implícitos, tus hábitos procedimentales automáticos, tus reacciones emocionales memorizadas y tus respuestas condicionadas. La llave maestra para abrir la puerta de ese sistema operativo son los sentimientos y las emociones. Los pensamientos pertenecen al cerebro consciente, pero las emociones activan de forma inmediata tu cerebro límbico o emocional, el encargado directo de regular el sistema nervioso autónomo y la homeostasis de tus órganos internos. Al permitirte experimentar una emoción elevada e intensa, prescindes por completo de la neocorteza pensante e implantas una autosugestión que el cuerpo acepta como una realidad presente, reprogramando de raíz tu código genético. Tus creencias no son más que estados del ser subconscientes grabados desde el pasado. Analiza con rigor clínico la progresión geométrica de tu identidad. Cuando encadenas de forma sistemática un pensamiento redundante con un sentimiento específico a lo largo de tus mañanas, estás construyendo una actitud. Las actitudes son ciclos cortos de energía e información que duran minutos, horas o días. Si sostienes y repites la misma actitud la suficiente cantidad de veces, esa pauta química se vuelve automática y se arraiga de forma más profunda, transformándose en una creencia. Las creencias son estados del ser subconscientes e inconscientes mucho más duraderos que se programan con fuerza en tus células, extendiéndose durante meses, años o décadas. Finalmente, cuando unes de forma sólida una serie de creencias correlacionadas, generas tu percepción de la realidad, el lente subjetivo con el que interpretas tu entorno material basándote puramente en tus registros neurológicos del ayer. Cuando asistes a una consulta médica y escuchas de forma autoritaria un diagnóstico clínico de diabetes, cáncer o Hashimoto, tu mente inconsciente, condicionada por tus miedos familiares y memorias pasadas, acepta esa etiqueta como un veredicto definitivo. Te dejas sugestionar por el pánico biológico del entorno, y tu mente analítica se cierra a cualquier posibilidad cuántica de recuperación. Para disolver una creencia autolimitante que te mantiene enfermo, necesitas tomar una decisión con una intención tan firme y con una emoción elevada tan inmensa que su amplitud energética sea matemáticamente superior al trauma del pasado que codificó la enfermedad. Solo cuando la energía interior del presente supera la huella química del ayer, los circuitos antiguos de la neurorrigidez se desmantelan, limpiando tu arquitectura cerebral por completo en una verdadera noche oscura del ego. Te escondes detrás del intelectualismo para evitar el milagro. Aborrecemos la herida transpersonal de tu resistencia al desmantelamiento analítico. Tu ego se siente inmensamente orgulloso de ser un ser racional, crítico, pragmático y escéptico ante los fenómenos cuánticos descritos por Joe Dispenza. Te escudas en frases mediocres como «yo soy una persona muy cerebral», «a mí me cuesta mucho dejar de pensar», para justificar tu cobardía ante el sin tiempo y el sin espacio. La verdad clínica es que usas tu mente analítica hiperactiva como una armadura psicológica para no tener que sentarte a sentir el dolor crónico, la culpa y la escasez que inundan tus tejidos subconscientes. Prefieres seguir juzgando, comparando y analizando tus problemas cotidianos en beta alta porque te aterra soltar el control del 5% consciente y entregarte con fe absoluta a la inmensidad del 95% restante de la inteligencia innata que sabe cómo sanarte. Visualiza y experimenta el peso opresor de tu mente analítica sobre tu propio cuerpo físico. Siente la neocorteza pensante como un casco de metal pesado y caliente oprimiendo tu lóbulo frontal, vibrando en la frecuencia caótica y chirriante de la beta alta. Percibe la barrera que te separa del subconsciente como una muralla de lino grueso, seco y endurecido que asfixia el flujo de luz cuántica hacia tu cerebro emocional. Escucha de forma interna el parloteo incesante y seco de tus propios juicios del ayer castañando en tus oídos como dientes de calavera. Y ahora, imagina el desgarro violento y liberador de esa armadura. Siente cómo el velo crítico se rasga de arriba a abajo por un golpe sutil de oxitocina pura. Un torrente fresco, fluido y ordenado de ondas alfa y zeta inunda tu cerebro límbico. La neocorteza se enfría de golpe. Los latidos de tu corazón entran en una perfecta y pacífica sincronía armónica con el universo invisible. Has dejado de ser materia. Te disuelves en la onda expansiva del sin-yo. Mientras sigues el hilo sagrado de mi voz, realiza un desmantelamiento analítico consciente en este segundo.
Relaja de forma intencionada los músculos masticatorios de tu mandíbula. Inhala profundamente expandiendo los pulmones al máximo. Retén el aire congelando tus pensamientos por completo. Y al exhalar de forma extremadamente lenta, visualiza cómo el flujo eléctrico de tu cerebro pensante se apaga de golpe, descendiendo hacia el santuario de tu corazón. Desconéctate de tu identidad material. Sé consciente de la vacuidad del espacio que te rodea. Acabas de ensanchar el portal hacia tu sistema operativo subconsciente. Has comprendido cómo el desmantelamiento de tu mente analítica te permite acceder al 95% de tu subconsciente e influir en tu sistema nervioso autónomo de la misma forma en que Iván Santiago dominó el impacto del agua helada. Pero esto nos sitúa ante el destino cuántico final de este viaje transpersonal, cuyas métricas experimentales revelaremos en el bloque de consolidación biológica de tu canal. Si el campo cuántico invisible es un tejido unificado de conciencia pura y energía coherente, que opera totalmente al margen de las leyes newtonianas de la materia densa, ¿cómo demonios se logra entrar en meditación profunda para sincronizar tus ondas cerebrales en un estado gamma de supraconsciencia tan intenso que provoque un verdadero orgasmo cerebral, capaz de realinear tu salud de forma instantánea? Bienvenidos al epicentro de la creación material. Hemos cruzado el laberinto de la epigenética, hemos desmantelado la barrera analítica del ego, y ahora nos encontramos frente a la matriz desnuda de la realidad, el universo cuántico. La física clásica o newtoniana te enseñó a ver el mundo como una gran maquinaria de relojería fija, un espacio previsible compuesto por partículas sólidas, donde la mente y la materia están separadas de forma permanente. Pero la física cuántica contemporánea ha venido a desenterrar una verdad biológica monumental. Cuando los físicos examinan los componentes elementales de un átomo, la materia sólida se desvanece por completo ante sus ojos. Un átomo se compone en un 99,9999999 extensión 9999% de espacio puramente vacío. Pero comprende esto con cada fibra de tu yo soberano. Ese espacio no es un vacío estéril, es un campo infinito de energía, luz e información invisible que interconecta de forma instantánea la totalidad de la creación. Si todo lo material que puedes tocar, ver y pesar en tu entorno tridimensional está hecho de átomos, y los átomos son prácticamente energía pura, significa que tu cuerpo físico, tu enfermedad, tu consultorio médico y tu línea de tiempo previsible son, en esencia, ondas de energía e información latente. El célebre efecto observador de la mecánica cuántica demuestra que las partículas subatómicas solo colapsan y aparecen en un lugar físico específico del espacio-tiempo cuando el observador consciente decide fijar su atención en ellas. En cuanto el observador aparta su mirada y retira su conciencia, la partícula sólida se desvanece instantáneamente, regresando al océano inmaterial de las longitudes de onda infinitas. La mente subjetiva afecta de forma directa a la materia objetiva. Ahí radica tu poder como propio placebo. Desde una perspectiva médica transpersonal, si padeces una dolencia degenerativa y te levantas cada mañana enfocando tu atención en tus dolores, en tus limitaciones físicas y en el previsible destino sombrío que te diagnosticó tu médico, estás actuando como un observador cuántico invertido. Estás forzando a las infinitas posibilidades del campo cuántico a colapsar exactamente en la misma pauta de información enferma del ayer. Estás solidificando la enfermedad mediante la redundancia de tu atención. Toda enfermedad crónica es, en su raíz cuántica, un descenso en la frecuencia y velocidad a la que vibran tus átomos, sumado a una falta absoluta de orden e información armónica entre tus células. Cuando vives bajo el estrés del modo de supervivencia, tus ventiladores atómicos giran con lentitud y de forma desincronizada, generando un patrón biológico profundamente incoherente. Te vuelves más partícula densa y menos onda lumínica, quedando expuesto a la ley de la entropía y el desmoronamiento celular. La transformación biológica no es un proceso místico, sino un hecho clínico repetible. Para desmitificar de forma definitiva estos milagros transpersonales, Joe Dispenza se asoció con el neurocientífico cuántico Jeffrey Fanning, director del Centro para la Potenciación Cognitiva en Arizona. Equipados con electroencefalogramas sofisticados, registraron la actividad bioeléctrica del cerebro de cientos de alumnos en tiempo real durante las meditaciones cuánticas, reuniendo cientos de mapeos cerebrales cuantitativos e informes de puntuación Z.
Los datos estadísticos arrojaron un marcador contundente. El 91% de los alumnos experimentó una mejoría inmediata y masiva en su función neurológica, reduciendo sus ondas de interferencia analítica a menos de 1 minuto de práctica meditativa. Analicemos las instantáneas neurológicas de Michelle, una mujer sexagenaria diagnosticada en el año 2011, con una enfermedad de Parkinson avanzada e irreversible. Sus síntomas incluían temblores involuntarios y violentos en su brazo, mano y pie izquierdos, acompañados de una rigidez espástica que escapaba a su control consciente. Su neurólogo le advirtió de forma sombría que su cerebro ya no producía dopamina y que el deterioro motriz sería progresivo y letal. Su primer electroencefalograma cuantitativo, registrado en un momento de altísimo estrés emocional familiar, arrojó una lectura aterradora. Su cerebro mostraba líneas rojas gruesas extendiéndose por todas las áreas corticales, reflejando una hiperactividad, hiperincoherencia y una sobreregulación de 3 desviaciones estándar por encima de lo normal. Las neuronas se activaban de forma espástica y descontrolada por falta de dopamina. Tras 4 días de meditación cuántica profunda, donde Michelle logró desapegarse por completo de su entorno exterior y sintonizar su lóbulo frontal con la onda del sin-yo, se le realizó un nuevo mapa cerebral. El resultado clínico dejó mudos a los investigadores. Su cerebro reveló una lectura prácticamente normal y en perfecto color verde. La hiperincoherencia roja había desaparecido por completo. Sus redes neuronales volvieron a emitir ondas alfa y beta bajas organizadas y sincronizadas. Al equilibrarse su estado interior, los temblores involuntarios y los tics de su cuerpo desaparecieron de forma inmediata en el mundo físico. Su cerebro autónomo volvió a encender de forma epigenética los mecanismos celulares para segregar dopamina endógena de forma natural. El caso de John representa la victoria absoluta de la energía cuántica sobre la materia densa. En noviembre del año 2006, John sufrió un accidente automovilístico brutal donde se fracturó el cuello a la altura de la 7ª vértebra cervical, padeciendo además un traumatismo craneal severo. Los neurólogos dictaminaron de forma categórica que John quedaría tetrapléjico de forma permanente el resto de sus días. Su primer mapa cerebral cuantitativo mostraba el patrón inverso al de Michelle, una hipoactividad extrema representada por líneas azules gruesas y oscuras que indicaban 3 desviaciones estándar por debajo de lo normal en todas las regiones del cerebro. Sus redes neuronales carecían de energía eléctrica. Estaban apagadas y eran incapaces de comunicarse entre sí o de enviar impulsos motores hacia sus extremidades inertes. Durante nuestras meditaciones avanzadas en tiempo real, John logró cruzar el umbral analítico de su trauma. Su electroencefalograma registró un destello masivo de coherencia roja sincronizada a un hercio en estado delta y zeta en ambos hemisferios cerebrales, indicando que su cerebro se estaba despertando y reconectando con el campo cuántico de potenciales. Al cabo de 4 días de trabajo interior, el 90% del cerebro de John regresó a la puntuación Z normal en color verde. Al concluir ese taller avanzado, John logró ponerse de pie por primera vez en años ante las lágrimas de los asistentes. Recuperó de forma autónoma el control de sus esfínteres. Su motricidad fina se reactivó permitiéndole firmar con un bolígrafo y enviar mensajes de texto, y hoy realiza caminatas de rehabilitación, sosteniendo el peso de su propio torso, desafiando de forma radical la supuesta irreversibilidad de las lesiones medulares. Kathy, abogada y directora corporativa. Su cerebro funcionaba bajo un bucle eterno de ondas beta altas destructivas y ansiedad crónica, provocada por su adicción al control y al tiempo. Su mapa cerebral inicial mostraba una concentración roja masiva en la región posterior derecha e izquierda, indicando una cháchara mental incesante donde su mente analítica intentaba usar el ego para cambiar el ego. Tras 6 semanas de meditación intencionada enfocada en un mapa cerebral ideal verde proporcionado por el Dr. Fannin, Kathy logró normalizar de forma absoluta su actividad electroquímica, disolviendo los circuitos fijos de la ansiedad y transformándose en una mujer serena, lúcida y paciente en su entorno laboral y familiar. Bonnie, fibromas uterinos y hemorragias crónicas. Padecía pérdidas masivas de hasta 2 litros de sangre al mes, lo que la había dejado anémica, apática y con un incremento de peso severo debido a tumores fibroides diagnosticados como permanentes por sus especialistas. Durante una meditación cuántica en el taller de Colorado,
Bonnie experimentó un estado alterado místico donde sintió que su corazón se abría de par en par, mientras una luz inundaba sus tejidos internos. El electroencefalograma en tiempo real captó un hecho prodigioso. Una oleada rítmica y masiva de energía coherente en ondas zeta y alfa baja en sus lóbulos frontales, procesando una amplitud eléctrica 10 veces mayor que la de una persona normal. Había alcanzado un estado de supraconsciencia mística. En menos de 24 horas, la hemorragia crónica de Bonnie se detuvo por completo. Los fibromas se disolvieron biológicamente al cambiar la frecuencia cuántica de sus órganos reproductivos. Abordemos con absoluta candor terapéutico el último reducto de tu resistencia biológica. Has escuchado los testimonios médicos de Michelle, John, Kathy y Bonnie. Has comprendido que la materia es solo energía ralentizada por el miedo. Y sin embargo, una parte oculta de tu sombra se estremece ante la idea de sanar. ¿Por qué? Porque la salud óptima, la plenitud cuántica y la libertad emocional te exigen de forma innegociable desmantelar la identidad de víctima desvalida que has construido minuciosamente para llamar la atención del mundo exterior. Le tienes más terror a tu propia grandeza que a tu enfermedad compadecida. Tu ego se resiste a la coherencia cuántica, porque sabe que si entras en el río del cambio y te conviertes en una onda ilimitada, ya no podrás seguir culpando a tus padres, a tu pareja, a tu médico o a tu genética por tu infelicidad celular. Sanar te exige de forma radical la muerte biológica de tu amado e infeliz yo del pasado. Quiero que experimentes de forma somática el torrente electromagnético de tu verdadera liberación. Visualiza y siente la energía latente acumulada en la base de tu columna vertebral rompiendo de golpe sus compuertas biológicas. Imagina una oleada térmica, limpia, eléctrica y dorada, subiendo a la velocidad de la luz a través de tu médula nerviosa, perforando cada uno de tus centros hormonales inferiores. Siente el estallido masivo en la cúspide de tu cerebro pensante, un verdadero orgasmo neurológico kundalini, donde tus hemisferios izquierdo y derecho se unifican en un pulso perfecto de luz gamma esmeralda. La cháchara de la mente analítica se evapora de golpe en medio de un silencio sagrado. Los átomos de tus órganos giran con una velocidad cuántica renovada. Tus células se expanden en un estado de gozo indecible. Ya no eres carne densa, eres un pensamiento puro flotando en medio del océano infinito de Dios. Llegados a la cumbre de esta masterclass transpersonal, ha llegado el momento de ejecutar de forma mecánica la ingeniería interior para reprogramar tu subconsciente. Adopta una postura erguida en tu silla, con la espalda derecha y los hombros completamente relajados. Cierra tus párpados de forma sutil y prepárate para cruzar de forma definitiva el espacio entre tu yo antiguo y tu yo cuántico futuro. Sé consciente del espacio que separa tus ojos en el espacio. Siente la energía del espacio que hay entre tus sienes en el espacio invisible. Toma conciencia de la cantidad de espacio que tus orificios nasales ocupan en el vacío cuántico. Siente la energía del espacio alrededor de tu cuello, más allá de tus hombros y detrás de tu columna vertebral. No intentes visualizar de forma analítica. Simplemente percibe, siente y expande tu atención lejos de los objetos densos de la habitación. Desvía tu energía de la partícula material hacia la inmensidad de la longitud de onda invisible. Tu cerebro neocortical está bajando su frecuencia eléctrica en este segundo, transitando de forma rítmica hacia los estados curativos de alfa y zeta profundo. Es el momento de adentrarte de forma intencionada en el portal del sin cuerpo, sin yo, sin materia, sin espacio y sin tiempo. Conviértete en este instante en una pura conciencia suspendida en medio del campo infinito de potenciales cuánticos. Si tu mente analítica intenta distraerte recordándote tus dolores físicos, tus deudas materiales o tus identidades del ayer, dile con firmeza: regresa al presente. Tira de las riendas de tu cuerpo químico adicto como un adiestrador soberano. Quédate suspendido en lo desconocido, porque lo desconocido es el único santuario inmaterial desde donde puedes colapsar una realidad verdaderamente nueva para tu organismo. Trae a la pantalla de tu lóbulo frontal la nueva creencia sobre ti que deseas grabar biológicamente. La visión perfecta de un cuerpo rebosante de salud, fuerza y energía vital. Toma una decisión con una intención tan clara y un propósito tan soberano que su amplitud eléctrica provoque un escalofrío de poder en tu piel. Y ahora, acopla esa intención con una emoción intensamente elevada y expansiva. Experimenta la dicha absoluta, el alivio y el profundo agradecimiento como si el milagro ya hubiera sucedido en tu realidad.
Llénate del sentimiento del agradecimiento preexperiencial, porque la gratitud es el estado por excelencia del alma, que ya ha recibido lo que deseaba. Enseña químicamente a tus células cómo se sentirá vivir en esa salud del mañana. Tus neuropéptidos están abriendo las compuertas de tu ADN en este segundo exacto, resilenciando la enfermedad y encendiendo tus 23.000 genes de la regeneración pura. Has completado la mágica travesía de tu reprogramación biológica. Has visto los escáneres, has desmantelado los bucles químicos del ayer y posees los planos mecánicos para actuar como el arquitecto de tu propia carne. No vuelvas a levantarte de tu silla siendo la misma persona cansada, enojada y temerosa que se sentó esta mañana. Camina por el mundo con la postura soberana de quien ya ha sido curado por el poder inmaterial de su propia conciencia. La farmacia del universo habita dentro de ti. Reclámala. Sella este pacto cuántico de emancipación celular en los comentarios de tu canal Salud Mental, escribiendo la keyword de activación definitiva, el placebo eres tú. Compártelo con el yo soberano de otros seres que necesitan despertar del hechizo del determinismo genético. Graba a fuego eterno este mandato transpersonal en el núcleo de tu subconsciente. Cuestiona lo que sabes. Integra lo que eres.